Los misterios son eventos o cosas inexplicables, que suelen ser generalmente eventos muy complicados de comprender. En algunos casos, simplemente no hay respuesta, y nos limitamos a generar opiniones para intentar acercarnos a la verdad. En la industria de los videojuegos, también existen los misterios. A veces puestos a propósito por los creadores del juego, y otros que simplemente se dejan a imaginación del jugador. Buenos días, tardes o noches a todos. Y sean bienvenidos a un nuevo video de misterios en mi canal. Esta vez, con la parte número 8 de Misterios sin resolver, de Magic Rampage. Antes de empezar, me gustaría dar un fuerte agradecimiento a todo el apoyo que han recibido todos los videos. En menos de un año, estamos muy cerca de los 8000 suscriptores, y nada de esto sería posible sin su ayuda. De verdad, muchas gracias. Y ya sin nada más que decir, empecemos a ver estos misterios. Misterio número 1. Enigma siniestro. Enigma siniestro, o acertijo siniestro según la traducción, es el nombre del logro número 81. Este logro consiste en quedarse parado por debajo de la tienda, en el menú de los niveles del modo historia, portando la túnica de espectro del rey. Lo que debemos hacer para completar con éxito este logro, es quedarse aproximadamente entre 24 a 26 minutos, sin movernos. Antiguamente, la recompensa de este logro, eran 5 puntos gratis para el árbol de habilidades, pero fue cambiado a 500 fichas. Un cambio algo extraño. Si vamos a la wiki del juego, nos dirá más de lo mismo. Debemos resolver el acertijo que se encuentra en el obelisco que está en la sala de premios. Gracias a que la comunidad pudo traducir este texto, es que pudimos saber que para completar este extraño logro secreto, era necesario hacer lo anteriormente mencionado. Aquí es donde entra el misterio. ¿Cuál es el propósito de este logro? ¿Tiene algo que ver con la historia del juego? ¿Y por qué precisamente tenemos que hacerlo con la túnica espectro del rey? Bueno, hasta que Asante no dé explicaciones, seguirá siendo un misterio. Misterio número 2. Los diálogos de la guardia de la taberna. Ocurre cada vez que entramos a la taberna, y nos acercamos un poco al portal. La guardia está programada para dar unos diálogos algo extraños. Aquí pondré algunos que he logrado recopilar, pongan atención. Busco a una persona. Hace referencia a que la guardiana está buscando un esbirro legendario, que podríamos ser nosotros, o tal vez no, según palabras de ella. No se sabe con qué fin, pero quizás sea por algún próximo arco argumental, después de lo del rey. O bueno, no lo sé, es algo confuso. Tan cerca de tus amigos, pero más cerca de tus secretos. Sinceramente, no sé qué quiere decir con esta frase. Supongo que quizá ella sepa de alguna manera nuestros orígenes. O algún dato relevante sobre nosotros. Esta es la que se me hace más interesante. Me recuerdas a alguien que conozco. Aquí puede haber dos probabilidades. De alguna manera, quizá la gata conoce al rey. O la otra, es que quizá esta guardia conoce a nada más y nada menos, que al fantasma umbraniano. Recordemos que en un póster promocional para una mazmorra semanal, vimos a la misma guardia recorriendo partes del desierto. Mismo lugar donde llegó a habitar el fantasma umbraniano. Pero como ya he dicho antes, solo son meras especulaciones. Para ustedes, ¿qué significado creen que tengan estos diálogos? Los leo en los comentarios. Misterio número 3. Sangre de rata. Hace unas semanas, el usuario Theater compartió un misterio. Y es algo que ni yo mismo me había percatado. En el nivel 41, la mayoría de ratas que vamos eliminando en el camino, soltarán una poción de curación.
Esto no ocurre con todas, más bien, siento que es algo que ocurre de manera aleatoria. La conclusión de este usuario sería que en realidad, las pociones de curación estarían hechas de la sangre de las ratas. No pude evitar recordar cuando decían que las cangreburgers estaban hechas de carne de cangrejo XD. De cualquier modo, se me hizo un misterio muy interesante, y concuerda bien con el misterio de cómo se fabrican las pociones del juego. Misterio número 4. El nivel 41. El nivel 41 se caracteriza por tener mayor cantidad de enemigos y criaturas hostiles. Hasta aquí todo bien, pero en el apartado de la historia, nos dicen que estos túneles fueron creados por la Resistencia. Y aquí es donde me pregunto, ¿cómo fue posible que el padre del tío llegara con los esbirros al final del túnel? Para llegar al final del túnel tenías que cruzar y derrotar una gran cantidad de criaturas hostiles. Pero en fin, eso no quita que sea uno de los mejores niveles, en mi opinión. Ahora sí, continuemos con el último misterio del video. Este es un misterio que ya he tocado con anterioridad en mi canal, sin embargo, no le había dado tanta profundidad como merecía. Me refiero a la bruja carmesí de Magic Rampage. La bruja carmesí es ese mini jefe que a veces puede aparecer en las mazmorras del modo competitivo, mazmorras semanales, etc. El misterio que acompaña a este personaje, es que no parece ser un enemigo genérico que sirve como mini jefe solamente, sino que por el contrario, esta bruja parece conocer cosas que aún no sabemos. Voy a hacer un resumen del tema, pero si quieres saber más de esto a profundidad, ya le hice un video, que dejaré en la descripción. Al final del tráiler promocional de la mazmorra semanal, se vio en unos pequeños segundos al final del video, código Morse. Al traducir este código, la comunidad del juego, dio con frases muy misteriosas dichas por este personaje, pero entre ellas, sobresale una en especial. La cual era, ¿tú otra vez? Esto nos sugiere, que la bruja carmesí, ya tuvo contacto con el soldado cara sucia, o con alguien muy parecido a nosotros. ¿Y ustedes qué opinan? Considero que Asante debería meter más easter eggs así, ya que la historia de este juego está llena de misterios. Y bueno, gente bonita, ¿qué les pareció esta recopilación de misterios de Magic Rampage? Espero les haya gustado, y que hayan disfrutado el video. Y nuevamente, gracias por su apoyo. Lávense la cara.